Para mí y seguramente para la delegación de nuestro querido Centro Histórico estar una vez más aquí con ustedes compartiendo no una investigación. Hoy vamos a plantear algo totalmente diferente. Seguramente nos hemos encontrado en muchos lugares mostrando las investigaciones a nivel local. Recuerdo que en una jornada hicimos la historia de los duelos, sobre todo desde el departamento de Soriano. La infiltración nazi en el departamento Soriano también lo hicimos. Pero hoy venimos con algo totalmente diferente. Y antes de arrancar, quisiera contarles que al lado mío está Pío Mesquida, que es alumno mío. Ex alumno mío del año pasado. Ahí tengo otro alumno, ex alumno mío también del año pasado. ¿Y por qué recalco esto? Porque he ahí la importancia y está en estrecha relación con lo que hoy venimos a mostrar. Imagínense ustedes por un momento en cada una de sus ciudades que se olvide el nombre de sus plazas, que se olvide el nombre de sus calles, que ya nadie recuerde la historia. Ese es el gran miedo que me hizo a mí, como profesor de historia, como investigador, hoy no presentar una investigación, presentar no un problema, sino algunas soluciones para que esa memoria no se apague, para que esa llama no se apague. Seguramente compartirán conmigo, la mayoría de ustedes, el mismo miedo que tengo yo, nuestros gurises jóvenes. ¿Cómo hacemos para llevarle las investigaciones duras y pesadas, lindas, a las generaciones jóvenes? Generaciones que viven y muchas, incluimos muchos a los mayores, en una sociedad de la posverdad, de la inmediatez, de lo efímero. Cuando intentamos, sobre todo, contar historia, con lo que significa contar historia, y que ciertas historias no mueran, bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí tenemos como varios ítems, diría yo. La resistencia lógica, eso pasa, sobre todo en las generaciones más viejas, incluso en la mía, que soy nativo de esto, pasa la resistencia a lo nuevo. Una opción es estar en pie de guerra con lo que viene, y otra opción es usar lo que viene, pero bien usado, porque también es un peligro. Por eso hoy vine a presentar junto con mi alumno, y eso es significativo, porque van a ver lo que son las generaciones jóvenes, las cuales están bien potenciadas, la inteligencia artificial aplicada a la enseñanza de la historia, pero también a la investigación de la historia. Cómo de alguna forma correr con ventaja en los tiempos que corren. Como siempre me enseñó mi abuelo, tenemos un problema, pero la idea es mostrar más soluciones que problemas, siempre. Hay como diferentes formas de combatir el mal uso de la tecnología, el mal uso de la inteligencia artificial, cuyo gran problema, de alguna forma, sobre todo para los que investigamos historias e intentamos enseñar historia, es esa deshumanización. Ya los profes de historia, yo hace 10 años que doy clase, ya los profes de se ríe Marcel Suárez, que fue profesor mío de IPA, ahí está, ha pasado el tiempo, ya los profes de historia nos cuesta evaluar con presentaciones de carpeta. Ya no sabés si es una máquina o es tu alumno. Pues ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos intentado hacer? Volver a la vieja escuela. Los ponemos en frentes oral, que defienda. Y escribir también a mano. O sea, de alguna forma hemos vuelto a eso como método de supervivencia. Pero no podemos hacer caso omiso a un tsunami que se nos viene y que nos tapa. Y que si nos ponemos en pie de guerra con eso de lo nuevo, perdemos. Porque todas las generaciones han perdido con lo nuevo. Las posibles soluciones son el permanente uso, y esto es desde mi punto de vista, el permanente uso de la microhistoria, la cual no voy a ponerme a desarrollar mucho, porque Jorge lo ha hecho de una forma muy buena, Martín también en su último libro lo hace, con esto de recuperar de alguna forma la historia de los anónimos. Ahí le puse la microhistoria, el poder de lo pequeño, rescatar las memorias silenciadas que de alguna forma son el motor de la historia. Y eso es lo primero que a las generaciones que están viniendo, creo que es una de las cosas que más los atrae.
no capaz que consumir aquel Artigas con broches de oro que se consumía, y está bien que en un momento de la historia se haga, sino esas personas que son el motor de la historia, el Baquiano, las personas que llevaron los caballos, los que realmente la historia un poco los olvida, y lo que hace que los adolescentes conecten emocionalmente, y esto es importante, la historia con su sentir. Siempre hablando de Irigoitía, el chalanero, yo trabajo con una profesora de matemática que es descendiente directa de Irigoitía. Imagínense un adolescente que le están contando historia dura, fechas y fechas, a contarle que la profe de matemática es descendiente de uno de los chalaneros de los 33 orientales. Cambia, hay algo que cambia, porque hay conexiones emocionales. Y eso lo hace la microhistoria. Seguramente la microhistoria la hayan consumido con Carlos Ginzburg, el queso y los gusanos, ese pensamiento de ese molinero del siglo XVI que a través de su forma de sentir y pensar cuestiona el poder hegemónico de la época, pero es una mirada en lupa de algo. Y eso hace que la historia sea algo mucho más cercano. Hemos trabajado, sobre todo los invito a escuchar, los podcasts. Los podcasts son pequeños audios relatados por su profesor, o por quien quiera relatarlo, contando pequeñas historias del Bicentenario. Hay chiquilines que ya casi no leen, que tienen que hacerlo obviamente, pero eso es un recurso para las generaciones jóvenes y las adultas extremadamente bueno, porque se le aplica la inteligencia artificial, se le aplica los sonidos, y es algo totalmente diferente. Bueno, ni que hablar de las salidas didácticas, los tours, llevar las clases a las calles, o sea, contarle donde ahí pasaron las cosas. Eso hace otra afinidad con el estudiante. Pero sí me quiero detener en esto, que seguramente a algunos les genere un poco de ruido. Y no está mal que las resistencias vengan. La fundamentación del uso de la inteligencia artificial. Ojo, del buen uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, si se usa mal, puede ser un desastre, sobre todo para la historia, porque de alguna forma la puede deshumanizar. Y acá les pongo algunas cositas que seguramente se van a sentir aludidos, porque a su generación le ha pasado y a la mía también. Siempre la humanidad tuvo resistencia a lo nuevo. La imprenta. ¿Recuerdan cuando llegó la imprenta? La fotocopia. Seguramente se recuerdan cuando empezó a usarse la fotocopia, las primeras resistencias de aquellos viejos profesores que había, que se iba a perder la caligrafía. La calculadora. Eso también, cuando yo iba a la escuela, también existía esa resistencia. La radio. Y acá nos preguntamos, ¿la inteligencia artificial? Bueno, todo a lo largo de la historia se ha ido imponiendo. Todo. Pero acá tenés dos ramas. O la usás bien o la usás mal. Entonces, la idea es ir usándola, pero nunca como sustituto del pensamiento crítico. Siempre llevando o usando el pensamiento crítico. La IA nos da el qué y el ser humano el cómo y el por qué. Eso creo que es una de las cosas más importantes. ¿Para qué usamos la inteligencia o cómo la usamos a la inteligencia artificial en nuestras clases? Y esto se los presento, espero que los profes de acá lo puedan usar, los que no, que lo puedan usar también. Es con una página de historia que es hecha para investigar historia, es hecha para enseñar historia. Por lo tanto tiene un plus que otras cosas, otros algoritmos de la inteligencia artificial no tienen. Se llama Habla con la Historia. Ahí tienen la imagen, es una página española, el cual está hecha para los investigadores y hecha para los que enseñamos historia. Desde el punto de vista de la investigación, pueden cargar el archivo Artigas y el algoritmo, vos necesitas que te compare una carta con la otra o que busque a determinada persona y busque las cartas que se mandaba con aquel, y el algoritmo te lo hace absolutamente todo. Bueno, uno se tiene que sentar a leer, pero de alguna forma te ahorra muchísimo camino. Y eso no te hace sacar hipótesis o deducciones menos científicas, no. Es un camino que te lo acorta y que hay que usarlo. ¿Por qué? Porque es lo que se está usando. Y también esto de que una de las cosas más lindas que yo uso en mi clase es genera entrevistas con personajes históricos. Imagínense el algoritmo teniendo todo lo que se ha subido a internet a lo largo de la historia sobre un personaje histórico y calificando las fuentes primarias más importantes.
ese algoritmo, con algunas falencias, se está arreglando, se está mejorando, toma y encarna un personaje histórico, sacándole la parte humana que obviamente no la tiene. Estamos hablando de que siempre es una máquina, por eso hay que saberla usar. Y uno, sobre todo los estudiantes, pueden hacerle preguntas a esos personajes históricos y el personaje histórico te contesta. Pero te contesta de alguna forma usando hasta palabras que se usaban en la época. Porque el algoritmo va para todos lados y reduce todo el mundo de información de Internet y lo encarna en eso. Por lo tanto, ahora van a ver algunas entrevistas que le hicimos a algún patriota de aquellas personas, de aquellos momentos, y ver qué nos contesta. Y acá viene un poco lo contradictorio. ¿Es historia esto o no? Y bueno, es una máquina, pero es una herramienta pedagógica fundamental, sobre todo para que el alumno se interiorice con una historia totalmente diferente. Una historia un poquito más cercana de alguna forma. Y después esto de la creación de debates. Esta inteligencia artificial te permite sentar en una mesa virtual a 3 personajes históricos. Imagínense San Martín, Bolívar y Artigas hablando. Con toda la inteligencia artificial y todas las cartas que se han subido a esos algoritmos, te puede crear un diálogo y vos los vas dirigiendo. Por eso van a tener cosas así, que te lo crea la propia inteligencia artificial, con Hitler, Stalin, Churchill, imagínense lo que puede salir de esa mesa. Y después tienen de San Martín, Bolívar, O'Higgins, y realmente son experiencias históricas muy lindas y muy cercanas a la realidad. Y después, por último, antes de pasarle la palabra a mi alumno, preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Y que los chiquilines también les gusta hacerse. Bueno, ¿quién más que los personajes históricos, pasados por una inteligencia artificial, obviamente, pueden responder? Le preguntamos a... Sí, ya sé. Le preguntamos a Rivera, perdón, a Lavalleja, qué piensa de su compadre, y a Rivera porque hace ese cambio de bando, que es una de las cosas más ricas de la historia también. Que hay todo un miedo a esas palabras y esas cosas que... Y les voy a contar, para pasarle la palabra a mi alumno, qué nos respondieron. A Juan Antonio Lavalleja, sí, bueno, Rivera fue un traidor, se le pregunta. Miren lo que la inteligencia artificial, encarnado a Lavalleja, responde. Mi compadre Don Frutos fue un hombre valiente y algunas decisiones que tomó durante y después de la guerra son cuestionables. Rivera actuaba según su propia interpretación de los hechos y su lealtad podía cambiar en función de lo que consideraba mejor para nuestro territorio. Para mí la traición es un término fuerte. Creo que sus acciones fueron el resultado de sus convicciones, aunque no siempre estuvo del lado de lo que consideramos justo. Y le consultamos a Don Frutos esto de por qué se pasa al bando portugués, después brasileño, ¿no? Y increíblemente usa muchas palabras de la época que yo en mis clases las tengo que llevar al 2025 porque si no hay cosas que no se entiendan, ¿no? Cosas que saca de las cartas. Recuerdo Padrón Fabre cuando fue a presentar su gran obra al Centro Histórico, que decía que las cartas de Rivera eran ilegibles, y con esta página le sacás una foto a la carta y te la traduce. No tenés que andar haciendo malabares tampoco. Fructuoso Rivera a su servicio, general de las tropas orientales, defensor de la independencia de estas tierras y primer presidente del Estado Oriental del Uruguay. ¿Cuál es su justificación para pasarse al bando portugués? La situación era compleja, llena de tensiones y decisiones difíciles. Después de la derrota de Artigas en 1820, la cosa cambió. La influencia de los portugueses en el territorio oriental crecía, la anarquía y la falta de liderazgo hicieron que muchos de nosotros, entre los que me incluyo, tuviéramos que considerar nuestras opciones con cuidado. Mi decisión de alinearme con los portugueses no fue para traicionar al viejo, supongo que se refiere a Artigas, sino un intento de mantener el orden en el medio del caos. La situación nos obligó a tomar decisiones pragmáticas para garantizar el bienestar de nuestra gente. Cuénteme usted, ¿qué otra alternativa tenía? Eso es un poquito la inteligencia artificial actuando en otra pedagogía de la historia. Ni peor ni mejor, diferente. ¿Y qué es lo que logra esto? Y con esto voy terminando y le paso la palabra a mi alumno. Tener en los congresos de historia, tener en las clases y tener en los tours, esto, generaciones jóvenes que se involucren en la historia y de alguna forma reduzcan el miedo, por lo menos el miedo antropológico y ancestral que tengo yo y seguramente ustedes,
de que la historia se olvide, no se repite y se cometan los mismos errores. Así que con estas palabras paso la palabra a mi querido Luca. No le llena de cosas a Mario. Sí, es verdad, tiene razón. Acá lo voy a mostrar, mirá, acá lo bastante. Luego Mario. Y hoja de secundario. Bueno, mi nombre es Pío Mezquida, es un gusto poder estar con ustedes y compartir este espacio. Dentro de la presentación de la inteligencia artificial aplicada a la investigación de la historia, yo me centré en la inteligencia artificial en la georreferenciación de la historia y microhistoria. Yo había llevado a cabo una investigación muy chiquita y la publiqué en la prensa escrita local sobre los hechos acaecidos en Soriano en 1825 en el marco de la Cruzada Libertadora. Entonces yo me encuentro con un problema. Necesitaba, porque me parecía necesario, georreferenciar los lugares donde ocurrieron los hechos en un mapa interactivo, de ser posible. Bueno, encontré una solución que es la utilización de un Padlet, que es, bueno, es un mapa interactivo generado con inteligencia artificial en el que se le carga toda la investigación, todos los datos y genera un mapa marcando los puntos supuestos. O sea, el mapa es el que genera los puntos supuestos en donde ocurrieron los hechos según lo que se le cargue. Esto sirve para marcar los puntos geográficos y georreferenciar, complementando con los artículos escritos, los puntos de interés que vendrían a ser los lugares de los hechos. Pero, ¿cómo podemos acceder al Padlet? Bueno, en el celular abrimos la aplicación de la cámara o lector de códigos QR, apuntamos al código QR que les vamos a dar después e ingresamos al link del Padlet. Y ahí ya podemos acceder. Este es el link. Este vendría a ser el mapa. Entonces, en el mapa se accede dentro del mapa, se logra acceder a los puntos. Acá vemos que está Mercedes, bueno, Dolores. Ahí. Ahora sí, está Mercedes, la acción de Dolores, la toma de Santo Domingo Soriano, la unión del Monzón, Abrazo, y el combate del Paso Lugo, el sitio de Mercedes, el combate del Águila y la liberación de Mercedes. En cada uno de los puntos se accede, se ve una foto, se vea un punteo de la información, son 3, 4 o 5 puntos a veces, y está redactado los artículos que se publicaron en la prensa local, y abajo se encuentra las fuentes, un link a las fuentes consultadas, en donde hay, bueno, toda la cantidad de bibliografía, artículos, prensa escrita y archivos consultados, en donde también se encuentran algunos libros de los ponentes que pasaron y van a pasar, el de Jorge Froboni, por ejemplo, y el de Oscar, que mencionan del Paso Lugo, y Jorge el del desembarco. Entonces, acá también sí podemos ver cómo se ve la georreferenciación. Pero ¿qué nos permite este recurso? Bueno, el recurso nos permite mostrar una ubicación aproximada de los hechos y ubicarlos geográficamente en un mapa, con los datos del evento acaecido allí, resultado de una investigación histórica y los artículos publicados en la prensa escrita local. Además de la información sobre el contexto, el enfrentamiento y las batallas, se busca informar sobre el aspecto humano de la cruzada. Ver que no era algo como se ve hoy en día, como ha sido la creación del relato histórico nacional, sino que también había gente que eran personas como todos nosotros. También buscamos, como Santiago dijo, centrarnos en lo que es la microhistoria, que es el relato con lupa de los hechos chicos y las personas y los héroes anónimos, como decía Jorge. Y entonces encontramos, además de todos los que mencionó Jorge, el dato de que, por ejemplo, en la noche anterior a la acción de Dolores, que es el primer acto de combate que se lleva a cabo luego del desembarco, se había celebrado un baile, una fiesta, circunstancia que habría ayudado a la victoria patriota por las consecuencias del evento. No debemos desmerecer las fuerzas patriotas que actuaron en el combate, por supuesto, pero circunstancialmente ayudó. Además,
encontramos que La Valleja, al llegar a Santo Domingo Soriano, emite una proclama que comenzaba así: viva la patria, argentinos orientales. Argentinos orientales nos puede sonar raro, pero teniendo en cuenta el contexto y las intenciones con las que se había producido el desembarco, nos da indicios del objetivo de la cruzada: obtener la independencia con relación a las fuerzas extranjeras y unirse a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto lo vamos a ver mucho más claro en lo que son la redacción de las leyes del 25 de agosto, y después la interpretación que va a hacer Ariosto González sobre las leyes nos va a reflejar que también se buscaba la independencia de todo poder extranjero, pero también la anexión, como dice la segunda ley, a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Otra cosa que se rescata, que también la dijo Jorge, es la muerte de Justo Machuca, que es el primer oriental fallecido en combate, falleció en el combate del Paso Lugo, por la causa patriota. Era de Soriano, fue sepultado en el Camposanto de Mercedes el 8 de agosto de 1826. Primero se sepultó en Durazno, que antes se llamaba San Pedro, y de allí se trasladó a Mercedes posteriormente. Hoy en día no tenemos certeza de dónde se encuentran sus restos, porque más adelante en el tiempo se reemplazó el cementerio por diversas circunstancias y no se sabe con certeza. También encontramos que José Luis Mena Barreto, padre, porque el hijo que les puede sonar, luchó en la Guerra de la Triple Alianza, después, posteriormente, que fue el coronel del 5º Regimiento de Caballería Miliciana Guaraní, falleció en la Batalla de Rincón y fue sepultado en Mercedes el 27 de septiembre de 1825. Muchas gracias por todo y por escucharnos, y que disfruten el encuentro.